Todos lo queremos. ¿Quiénes de los que estamos aquí no queremos que a nuestros hijos les vaya bien? Todos, ¿verdad? Y creo que como papás todos tenemos ese mismo objetivo, ¿sí? Pero de papá a papá cambia la manera en que lo van a cumplir, porque para el papá irle bien, para un papá irle bien es una cosa, para otro papá irle bien es otra cosa, y para otro papá irle bien es otra. Todos tenemos en común que queremos que nos vaya bien, pero podemos tener diferentes perspectivas de qué es que a nuestros hijos les vaya bien. Y es ahí donde ya tiene relevancia lo que Dios tiene que decirnos acerca de cuáles son nuestros objetivos a la hora de educar a nuestros hijos, ¿sí? Yo les decía, por ejemplo, para un papá el objetivo es que su hijo tenga buena educación, para un papá es que su hijo tenga cosas, tenga seguridad material, pero lo que nos debemos preguntar como papás, y tú ahorita esta mañana, lo que te tienes que preguntar es, ¿son los objetivos que persigues para tu hijo dignos de ser perseguidos? ¿En qué se está basando la filosofía tuya para criar a tus hijos? ¿Cuáles son tus valores que les quieres transmitir a tus hijos? Otra pregunta es, ¿cómo te imaginas tú el éxito de tus hijos? Quiero que los que estamos aquí, que somos papás, ¿qué te imaginas tú? ¿Cómo te imaginas tú a tu hijo exitoso? Yo quiero que pensamos esta mañana eso, porque el tema anterior vimos y evaluamos los objetivos que comúnmente tenemos como papás. Para los jóvenes que están aquí esta mañana o adolescentes, también te quiero preguntar algo. ¿Cómo te imaginas tú el éxito en tu vida? ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo sería Marco exitoso para Marco? Fer exitosa, Flor exitosa, Michelle, Josué exitosa. ¿Cómo te imaginas tú el éxito en tu vida? Porque yo le vamos a enseñar a los papás hoy sobre que reconstruyan sus objetivos, pero a lo mejor a nuestros jóvenes hoy también tendrán que reconstruir sus objetivos. Vamos a ir a la par. Ahorita hay una industria muy grande de libros, de conferencias, de programas, de expertos en psicología, de teólogos, de educadores, deportistas, motivadores, que le intentan decir a los papás cómo crear hijos exitosos, cuáles deben de ser los objetivos para sus hijos. Y en términos generales, lo más común donde se enfocan los padres para tener niños exitosos, les estoy hablando del resumen del tema anterior. Por ejemplo, algunos papás, el objetivo es tener niños súper habilidosos. Para otros papás, el objetivo es tener niños con alta autoestima o hijos. Para otros papás que son cristianos, su objetivo es tener hijos convertidos. Para otros papás es tener momentos de adoración familiar en la casa, ¿verdad? Y estar bien al pendiente de esos eventos que se tienen en el hogar. Para otros papás el objetivo es una buena educación, y para otros papás, desgraciadamente, el objetivo es tener controladas las vidas de sus hijos. Estos son los objetivos más comunes que los papás buscan para criar a sus hijos. Otra vez, súper habilidosos, o con alta autoestima, o hijos convertidos, o que haya una adoración familiar en casa, que sean hijos bien portados, que tengan buena educación, o que tengan papás controladores. Estos son los objetivos más comunes. En el tema anterior abordamos cada uno de ellos, de estos puntos o enfoques de los papás, de cómo se ven de manera no bíblica. O sea, hablamos, por ejemplo, de niños súper habilidosos. ¿Para qué? Los vimos de una forma no bíblica. Pero el día de hoy los vamos a ver de nuevo, pero a la luz del principal fin del hombre. ¿Cuál es el principal fin del hombre en la perspectiva de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es el principal fin que persigue el hombre que ha creído en Dios? ¿Alguien sabe aquí? Yo se los he dicho muchas veces. Darle la gloria. Perfecto. El fin del hombre es glorificar a Dios, y mientras lo glorifica, gozar de Él por siempre. Es glorificar a Dios y disfrutar de Él. Ese es el fin supremo del hombre. Ahí salen sobrando qué cosas va a hacer, qué habilidades tiene. Esas van dentro de ese fin. Pero tú y yo, joven, papá, hijo, todos, nuestro fin supremo es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre.
Entonces, vamos a comenzar con el objetivo de tener niños y jóvenes superhabilidosos. ¿Cómo lo podemos ver? Si tu objetivo como papá es ese, ¿cómo lo puedes ver de una perspectiva bíblica? ¿Cómo lo puedes encaminar hacia este fin? Bueno, para recordar un poquito sobre tener niños y jóvenes superhabilidosos, es cuando los papás empujan a los hijos a tener un sinnúmero de actividades. ¿Como cuáles? Pues literalmente los empujan al fútbol, al béisbol, al karate, al taekwondo, a la gimnasia, a la natación, a la danza, al piano, al ajedrez, al club de no sé qué, etcétera. ¿Alguien de ustedes conoce papás que ese es su objetivo de vida para sus hijos? Los traen pero a gorro en actividades, ¿verdad? La razón por la que muchos padres hacen esto con sus hijos es porque consideran que estas actividades ayudan a sus hijos a fortalecer y a elevar su autoestima o a valorar sus esfuerzos al alcanzar sus metas. Muchos dicen, no, hay que meterlos a deportes y a estas actividades porque les va a ayudar mucho para su autoestima, para su valor propio, que él se valore. Pregunta, ¿hay alguna parte en la escritura que diga que debemos perseguir la autoestima como un objetivo? ¿Es este objetivo bíblico en sí? ¿Qué dice la Biblia respecto de buscar una autoestima alta? ¿Sabes tú qué dice la Biblia acerca de buscar una autoestima alta? ¿Es bíblico buscar que nuestros hijos se valoren más a sí mismos en hacer alguna actividad física? ¿Ese será realmente el objetivo al que se pueda perseguir? Y a los jóvenes que están aquí, yo les puedo preguntar algo. Si estás apasionado tú por un deporte, ¿cuál es tu objetivo de eso? Y también les puedo decir a nuestros jóvenes, si estás apasionado por un deporte o por ejercitarte, ir al gym, ¿verdad? Ir a hacer cosas para mantenerte en salud física o de adelgazar o verte mejor, pero ¿cuál es tu objetivo de las actividades que tú estás haciendo? O sea, aquí ya les estoy diciendo a los papás cuál es su objetivo correcto y ahora les estoy diciendo a los jóvenes cuál es tu objetivo si a ti te apasiona. A lo mejor aquí dicen, no, pues a mí no aplica porque no, pero aquí hay jóvenes que les interesan los deportes y a lo mejor nos escucha alguien que se apasiona por ir a ensayar y a practicar. ¿Cuál es tu objetivo? La mayoría de entrenadores o instructores, ¿verdad? No les enseñan a nuestros hijos o no nos enseñan a nosotros a que agradezcamos a Dios por las habilidades que tenemos para cualquier deporte, ¿verdad que no? O ejercicios. No es muy común escuchar a un entrenador que te dice, hey, dale gracias a Dios porque eres bueno para esto. Dale gloria a Dios cada vez que metas un gol o eches una canasta o que vayas bajando tus kilos, ¿verdad? O que te vayas siendo más fuerte. Muchas de las actividades les enseñan a nuestros hijos a confiar en ellos mismos. Tú puedes, confía en ti, una autoestima alta. Pero ¿qué dicen las escrituras al respecto? A ver, díganme qué dicen las escrituras acerca de confiar en ti mismo. ¿Qué dicen, Flor? Que no confíen, ¿verdad? Ahí les va. Las escrituras nos dicen que aquellos que confían en sí mismos son unos necios cuyos corazones se han alejado de Dios. O sea, el amor por uno mismo y la confianza en uno mismo que nuestra cultura propone para nuestros hijos o que la cultura propone para nuestros jóvenes, ¿saben qué resultado va a tener? Siempre aleja el corazón de Dios. Siempre lo aleja de Dios. ¿Qué valores enseñamos a nuestros hijos cuando se sacrifican para practicar sus actividades día a día? ¿Qué valores les enseñamos cuando se sacrifican a ir a entrenamientos, a ir a juegos, a ir a todas sus actividades? ¿Qué valores? Joven, ¿cómo ves el sacrificio que haces para mantener tu cuerpo en buen estado físico o si practicas algún deporte? ¿Cómo ves tú este sacrificio? ¿Cuál es tu percepción de los sacrificios que haces por tus actividades?
Les hablo esto, hermanos, porque hay familias que hacen todo un plan para llevar a sus hijos a practicar entre semanas, ¿sí o no? Sí les ha tocado a mamás y a papás que todo el día, no, que ahora le toca clase de esto y clase de esto otro, ¿verdad? Y luego los fines de semana es todo un festival. Desde la mañana hasta la tarde se la pasan en los campos o en los gimnasios. ¿Sí les ha pasado o no? Y luego, cuando viene un domingo y hay que ir a la iglesia, ¿qué hacen? Lo sacrifican. Y se van a los juegos y a las actividades, hermanos. Y luego, para reunirse en familia y meditar en la escritura y orar, ahí sí no tienen tiempo y no tienen voluntad. Pero para todo lo que es ese objetivo, ¿verdad? De las actividades de los hijos, en ese sentido, ahí le estamos diciendo a los hijos, ¿qué valores les estamos enseñando a los hijos cuando actuamos de esa forma? Que Dios es en segundo lugar y que en primer lugar es que Él tenga una alta autoestima, ¿verdad? Yo me estoy enfocando en que mi hijo tenga, no, lo de Dios puede esperar, ahí no lo voy a encontrar. Mi objetivo ahorita en mi hijo es que tenga una alta autoestima. Los jóvenes que no van a la iglesia por hacer alguna actividad o cosas así en el día del Señor, que tienen que estar ahí, ¿verdad? Porque su propósito de corazón es lo que ellos aman, ¿verdad? ¿Cómo lo estás viendo tú? La perspectiva bíblica demanda a los papás que enseñemos a nuestros hijos que el ejercitarse y cuidar de sus cuerpos es una expresión de que estamos administrando bien los talentos y el cuerpo que Dios nos ha dado. O sea, hijo, te estás ejercitando, good, no está mal. Estás haciendo deporte, sí, qué bueno. Estás siendo un buen administrador de tu cuerpo y de los talentos que Dios te dio. Porque no cualquiera sabe jugar fútbol, no cualquiera sabe hacer danza, no cualquiera... Sí, pero se fijan, ya los estamos enfocando no en ellos. ¿En quién lo estamos enfocando? En Dios, ¿verdad? Dios le ha dado a tus hijos habilidades que deben desarrollar porque Dios nos las ha dado para que las cuidemos y las hagamos producir para Él. Debemos desarrollar estas habilidades más que para ellos mismos, para que ellos sean capaces de servir a otros, que sus habilidades las vean como una oportunidad de glorificar a Dios con ellas, no para sí mismos. Hermanos, ¿cuántos niños no? Tú eres el mejor, tú eres el best, el número uno, y el centro de atención es Él, y están cegados a las necesidades de los demás. Como papá, nuestros objetivos es decirle, hijo, tú eres bueno para esto, sí, úsalo para la gloria de Dios. ¿Cómo? Sirve a otros. Sirve a otros. Sí, serás muy bueno, sí, todo lo que tú quieras, dale gloria a Dios. ¿Cómo los vas a usar para los demás? ¿Cómo puedes usar tus habilidades físicas para los demás? Tus habilidades mentales para los demás. Hermanos, si tú estás llevando a tu hijo a que confíe en sí mismo, lo vas a alejar de Dios. Y él solo va a poder encontrar un propósito para esos talentos y habilidades si glorifica a Dios. Ahí va a ser efectivo. ¿Qué les parece, hermanos, esta parte de... Y luego, hermanos, el ejercitarnos o las actividades físicas son valiosas. ¿Para qué? Para mantenernos con una salud buena, ¿sí o no? Y tener fuerza. ¿Para qué? Para servir mejor al Señor. Para no estar enfermos, para servirle más a Cristo. O sea, jóvenes, si estás yendo al gimnasio para verte súper bien, ¿verdad? O poderle agradar a los demás, ese no es un buen objetivo. Pero si estás yendo al gimnasio porque quieres cuidar tu cuerpo, porque dices, este cuerpo me lo dio el Señor, yo quiero estar sano para su gloria y poder hacer muchas cosas para Él, creo que vas en el camino correcto. O sea, no estoy satanizando los ejercicios, no estoy satanizando que cuides tu cuerpo. Lo que estoy diciendo es, ¿cuál es el objetivo de tu corazón al hacer eso? Para la gloria de Dios y servir a otros, y no vas a comprometer a Cristo con eso, o para ti mismo. ¿Sí? Entonces, como papás, ya pusimos en perspectiva bíblica el querer niños habilidosos. Ya sabemos lo que la Biblia nos enseña, cuál debe ser el objetivo. Hay otro objetivo, otro enfoque que veremos de manera bíblica, y es tener hijos
que sean fuertes psicológicamente. ¿A qué se les viene a la mente cuando decimos niños o jóvenes o adolescentes fuertes psicológicamente? ¿A qué se les viene a la mente? El bullying, o sea, que sean hijos que sepan cómo manejar las broncas que se van a enfrentar. ¿Sí? ¿Quién de aquí me puede asegurar que su hijo no va a tener ningún problema en la vida? ¿Quién de aquí no me puede asegurar que su hijo no le va a caer mal a alguien cuando esté grande? Nadie. Entonces, ¿es bueno que los papás quieran hijos psicológicamente fuertes? ¿Sí? ¿Sí o no? Pero igual, hay una perspectiva bíblica y una perspectiva que nosotros hemos creado. Jóvenes, aquí Dios les puede hablar muy, muy padre. ¿A qué nos referimos con esa fortaleza de mente? Miren, les voy a dar un ejemplo, y es precisamente el que me dijo Rocío, en el que muchos de nuestros hijos se han enfrentado y se van a enfrentar en un futuro. ¿Y cuál es este ejemplo? Simplemente no le van a caer bien a alguien. ¿A quiénes de los que estamos aquí nos ha pasado que no le caemos bien a alguien? Amigo, amiga, jefe, maestro, el taquero, el que quieras, no le caes bien. ¿Sí? Y no solamente no les van a caer bien, sino que ellos van a empezar a ser intimidados o amenazados por ellos. ¿A quién de aquí lo han intimidado o lo han amenazado? ¿A alguien? ¿Quién de aquí ha sufrido alguna vez bullying? Laboral, en la escuela, en su casa, con sus hermanos, no se crean, con sus papás. Bueno, entonces, muchos papás se ven tentados o meten a sus hijos a clases de defensa personal, ¿verdad? Y les enseñan a sus hijos cómo y cuándo pelear, ¿verdad? Hay papás, y voy a pisar callos aquí esta mañana, que le dicen a sus hijos: no vayas a empezar una pelea, pero si alguien la comienza contigo, más te vale que la acabes, ¿eh? ¿Sí? Es decir, no seas tú el agresor, pero si es necesario, pégale duro, ¿verdad? Dale un buen derechazo, un buen gancho al hígado, o si es una hija, una cachetada, un jalón de pelos, ¿verdad? Ahora mi pregunta es, ¿este es un consejo bíblico? ¿Cómo podemos aconsejarle a nuestros hijos? Pégale duro y luego a la vez decirle, pero ora, hijo, para que Dios te ayude. ¿Cómo? ¿Es esto bíblico? Yo no me imagino, la verdad, orando a Dios diciéndole, por ejemplo, si es Fer o Lauret: Señor, ayuda a mi hija a golpear duro a sus enemigos y que sus derechazos sean efectivos y las cachetadas lleguen a un punto donde la deje intimidada. Te pido un brazo fuerte para ellas, ¿verdad? No, habilidades de karate. O sea, de veras, ¿se ven ustedes orando así, hermanos? Yo no, o sea, pero a veces aconsejamos, pero ¿lo harías tú y le pedirías a Dios que le dé un punch matón a tu hijo o hija, no, verdad? Entonces, eso no es bíblico. Y nuestros jóvenes, ustedes, chavos, tal vez no tendrán que enfrentar golpes, porque conforme vamos a creciendo, realmente los conflictos ya no son a trancazos como cuando éramos niños, pero ustedes no van a tener que enfrentar golpes, pero ustedes van a enfrentar presión psicológica. Y se pone feo, feo la presión psicológica. Y una presión psicológica de personas que los van a tratar injustamente. O sea, la presión psicológica va a venir porque te van a empezar a tratar injustamente. No te lo vas a merecer y va a empezar la persona a darte y a darte y a darte. Bueno, ¿cuál es la perspectiva bíblica ante el maltrato o al trato injusto que otras personas nos dan? ¿Cuál es la perspectiva bíblica? ¿Saben? El consejo que nos da la Biblia, a ti joven, a ti adolescente o papás que vamos a educar niños, es encomendarse a Dios frente a un maltrato, ¿verdad? Y la Biblia nos dice más. Por ejemplo, en Romanos 12, del 17 a 21, papás, este consejo nosotros démosle a nuestros hijos. Y si tú ya estás ahorita, joven, en una situación así, este es el consejo de la palabra en Romanos 17, 21, 12, 17 al 21 dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza,
Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza y yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales un derechazo. Niégales la comida, dice, dales de comer. Si tienen sed, dales aguarrás, no, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y luego dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Wow, ahí nos dice Pablo el Señor. Y luego nos dice también Jesús en Lucas 6, 27 al 36, dice lo siguiente: a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, perdón, Lucas 6, 27 al 36. Dice, y cuando te quiten las cosas no trates de recuperarlas, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. O sea, no, pues me está tratando mal, yo lo voy a tratar igual. ¿Cómo te gustaría que te tratara pues esa persona a ti? Trátalo así. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué méritos tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande. Y lo dice, y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. ¿Fue bondadoso contigo? Sí. Así es nuestro Padre, dice, si ustedes actúan igual, pues van a ser como hijos del Altísimo. Van a tener el mismo carácter que el Padre que ustedes. También fue bondadoso. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Las palabras de Jesús nos ayudan a entender cómo debemos amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos odian. Nos dice que así se comportan los hijos de aquel que es bondadoso con los agradecidos y perversos, ¿verdad? En primera de Pedro 2:23 dice, y habla de Jesús, dice, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría, dice, dejaba su causa en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. Pedro aquí nos exhorta a enfrentar la injusticia sin venganza y confiando ¿en quién? En Dios. Lo anterior nos debe animar a crear hijos psicológicamente fuertes, pero ¿en quién? En Dios. Animando a ver las necesidades de los que están a su alrededor, a enseñarles que deben ser pacificadores y a enseñarles que una respuesta blanda calma el enojo de las personas. Hermanos, si nuestros hijos están en ese conflicto, ¿tú has aprendido de Dios en los conflictos? Sí. Vamos a animarlos a que confíen en Dios. Dios les va a mostrar algo. Jóvenes, Dios les va a mostrar, si están en esas situaciones, a que lo conozcan más. Esta situación la va a usar para su gloria. Solo confíen en el Señor. Los anima a que confíen, ¿verdad? De los adultos que estamos aquí, ¿ustedes están enfrentando una situación así? ¿Cuál es la respuesta de la Biblia? Confía en el Señor. Y al orar, pide por esas personas que te hacen mal. ¿Qué pedirías por un enemigo? Señor, que ya no sea así conmigo, ¿eh? Llévatelo, Señor. O llévatelo. Pero también debemos de pedir que Dios nos use para servirlos y amarlos. Híjole, ahí sí está más difícil, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo pagar mal por bien, Señor? ¿Cómo puedo yo glorificarte en esta situación? ¿Cómo vas a usar esto para que Él te pueda conocer a ti? Y pueda ver que no todos son como Él piensa que son, y que reciba una respuesta inversa a la que Él está esperando de mí.
o ella, ¿verdad? Así tenemos que educar a nuestros hijos jóvenes, adolescentes. Así es la actitud ante los conflictos que puedan estar pasando. Y por último, hay un enfoque también de los papás, y en este caso cristianos. ¿Cuál es el enfoque de los papás cristianos? Tener hijos convertidos. ¿Sí o no? Les voy a mandar en este momento al grupo de comunidades 2 fotos. Una quiero que la tengan los jóvenes en su celular y la otra los papás. Miren, la primera que voy a mandarles, bueno, hay una color azul y una color gris. La azul es de los papás y la gris es de los hijos. Sí. Ya les llegó por ahí la esta. La gris. Bueno. A ver, papás cristianos, ¿a poco no quisiéramos luchar por este objetivo? ¿Qué? ¿Hijos qué? Convertidos. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es la perspectiva que los papás tienen de cómo sus hijos se van a convertir? Que van a recibir a Cristo y toda la cosa. Que si los mandan a eventos de evangelización, algún campamento, ¿verdad? Y no le dan importancia al proceso de la crianza de sus hijos. O sea, no hacen nada por ellos y esperan que en un campamento, en algún congreso, se conviertan. Eso está mal. No debe ser nuestro objetivo. Si alguno de nosotros nos convertimos así, por la gracia de Dios nos convertimos así, pero la excepción no es la regla, ¿verdad? Nuestra tarea como papás es enseñar fielmente a nuestros hijos. Y ahí les va, enseñarles fielmente a nuestros hijos, sean niños, sean adolescentes o sean jóvenes. Les tenemos que enseñar fielmente los caminos del Señor. No, pues es que ya está grandecito, ya no me hace caso. Tu responsabilidad como papá es seguirle enseñando los caminos del Señor fielmente. Como les dije, ¿cambian las formas? Sí. ¿Dios te va a llevar a hacer cosas diferentes? Sí. Pero es tu misma responsabilidad con ellos. Siempre, hasta que los tengas contigo, siempre va a ser tu responsabilidad. Hago este énfasis ya que pensamos que esta oportunidad solo debe ser aprovechada cuando nuestros hijos son pequeños, pero esto es una mentira. Los papás nunca se deben dar por vencidos otra vez de mantener una comunicación con sus hijos, no importando su edad, mientras estén bajo su responsabilidad. Los papás tienen que pastorear a sus hijos. Muchos de sus padres dejan a sus adolescentes o jóvenes a la deriva. Papás, oren mucho para que Dios les ayude a seguir con esta responsabilidad, por favor. No se den por vencidos, acérquense humildemente con sus hijos adolescentes o jóvenes. Síganles pastoreando el corazón. No estamos pastoreando acciones. Pastoreen su corazón. Nuestros hijos nos necesitan desesperadamente y hemos de dar cuentas ante Dios por sus vidas. Hijos, ustedes son nuestra responsabilidad ante Dios. Vamos a dar cuenta por ustedes. Déjense abrazar por sus papás. Honren a sus papás. Otra vez, no me voy a cansar de decirles a los hijos y a los papás, no nos volteemos de nuestra responsabilidad. Jóvenes, valoren y honren la labor de sus padres, porque ellos quieren guiarlos a que pongan su confianza en Dios, no en ellos. Los papás no somos Dios, no somos dioses. Somos una versión chafa, más que chafa de Dios. Acuérdense que el objetivo de los papás no es dirigir el corazón de nuestros hijos hacia nosotros, es hacia quién, hacia Dios. O sea, es decirle al hijo, voy caminando junto contigo hacia el propósito de Dios. No estás caminando hacia mi propósito, no estás tratando de agradarme a mí. Yo estoy tratando de apuntarte a aquel que es perfecto, no hacia mí mismo, ¿verdad? ¿Saben cuál va a ser el trabajo de los papás para ustedes, jóvenes? Guiarlos a que en todos los aspectos de sus vidas pongan su confianza en Dios. En todas las decisiones que deban tomar, ustedes confíen en Dios. No hay mayor descanso para un papá que su hijo esté aprendiendo a confiar en Dios. Y a decirle en todas sus vidas, en todos los aspectos, jóvenes, ¿qué preocupación traes ahorita en tu cabeza? ¿No tendrá Dios el control de eso?
¿No te lo dará a su tiempo? Sea lo que sea, no estoy llevando la pregunta hacia una cosa en específico. Puede ser escuela, pueden ser relaciones, puede ser un novio, puede ser lo que tú quieras. No hay mejor cosa que confiar en Dios a su tiempo y descansar y decir, mi Dios tiene el control de mi vida siempre. Tomen en cuenta las palabras de sus papás, hónrenlos. Dios los puso ahí, miren. Dios, ¿saben por qué hay muchas broncas de los hijos con los papás? Porque los papás son una representación de Dios. Y todo lo que los hijos huelan como autoridad o huelan algo de Dios, ¿verdad? Va a haber conflicto. Y los papás la llevamos, ¿verdad? Pero los papás no nos podemos echar para atrás. Y a veces los papás somos bien imprudentes y actuamos bien mal con nuestros amados hijos, ¿verdad? Pero también nuestros hijos tienen su carne y ellos también, su carne que aborrece a Dios. Entonces, mi papá es representación de Dios, pues también es un objetivo, ¿verdad? Si no quiero a Dios, tampoco a mis papás. Nos vamos por default a la deriva, ¿no? ¿Sí me explico o no? Pero fíjense, en los 10 mandamientos, ¿qué mandamiento hay de los papás ahí? Honra a tu padre. La sociedad se está debilitando enormemente porque los hijos no están honrando a los papás y no los están tomando en cuenta en sus decisiones y se están yendo confiando en sí mismos. Se está hecho garras la sociedad. Porque el primer mandamiento para mantener la sociedad era ese. No. ¿Sí o no? Cuando se le acerca una persona a Jesús y le dice, ¿qué debo de hacer para agradar a Dios? Le dice, guarda todos sus mandamientos. Luego dice, honra a tu padre y a tu madre. Ah, caray, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo que? Pues nomás es amar a Dios. No, también. ¿Por qué para Jesús era tan importante el honrar? Porque Dios te va a confirmar muchas cosas en tu vida a través de lo que tus papás te digan. Hay 2 personas que solo te dice la Biblia que honres, es honra a tu padre y a tu madre y honra a tus pastores. Si tú quieres saber cuál será la voluntad de Dios para ti en una decisión importante, no en que si me compro el pantalón azul o el negro, en alguna decisión, pregúntale a ellos. Por ahí Dios te va a dar la dirección. Porque si hay alguien que te ama, si hay alguien que desea lo mejor para ti, son ellos, esas personitas. ¿Sale? Pero también hay otro mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y lo dice, papás, no hagan enojar a sus hijos. Híjola. Y a veces los papás queremos que nuestros hijos nos respondan, pero somos unos latigosos, somos unos payasos. Ay. Y lo hacemos motivados porque los queremos ver bien, pero no sabemos cómo. Y ahí Dios también tiene que hacer una obra en nuestros corazones. Ahorita le estoy diciendo a los hijos, honren a sus papás. Sí, pues su parte, pero papás, ¿cómo vamos a hacer nuestra labor de papás? Y obviamente es reflejando el evangelio con nuestros hijos. ¿Cómo? Yo recibí de gracia. Dios espera que yo sea perfecto. Sí, pero ya lo llevó Cristo, ¿verdad? Ahí está mi perfección. Entonces, ¿por qué yo espero que mi hijo o mi hija sean perfectos? Y no les puedo dar la gracia que yo recibí de Jesús. Pero estas son. Entonces, ahora sí, ¿ya tienen sus imágenes? La labor de los papás no va a ser que convertir a sus hijos. ¿Quién de aquí cree que la labor del papá es convertirlos? No, ¿verdad? Pero sí es una labor de los papás enseñarles el camino del Señor a sus hijos. ¿De quién es la obra de la conversión? Del Espíritu Santo. Él obra a través de la palabra de Dios para cambiar los corazones de nuestros hijos. Jóvenes, Dios no va a obrar en ti si estás alejado de su palabra. Dios no va a obrar en ti y va a hacer arder tu corazón si tú no lees su palabra. Porque a través de ella es como Dios va a obrar en ti. A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, aun cuando Él ilumina el corazón de nuestros hijos, muchos papás pensamos, mi hijo es cristiano, solucionada la vida. No, Señor. Aun cuando Él ya hace esto, aun cuando Él convierte a tus hijos, nuestros hijos necesitan ser nutridos espiritualmente. Es como cuando alguien, ¿a poco la mamá cuando nació el hijo dice, ya nació, ya nunca le voy a dar leche materna, nunca, no? Pues ya nació, pues sí, ya nació en Cristo, pero es el inicio. Tus hijos necesitan ser nutridos, necesitan aún ser enseñados en los caminos del Señor.
necesitan ser instruidos en su carácter. ¿Están de acuerdo o no? Para que tengan un conocimiento de Dios más pleno y no un Dios creado por ellos mismos. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños, adolescentes tienen su propio Dios en su mente? ¿Saben por qué? Porque no los han enseñado la palabra y no les han enseñado al Dios de la Biblia. La labor del papá es enseñarles al Dios de la Biblia para que entonces se dirijan en dirección del Dios verdadero. Tus hijos necesitan seguir siendo instruidos. Voy a describir algunas cosas que el autor aconseja a los padres que sus hijos deben entender acerca del Evangelio y terminaré con una pregunta para los jóvenes. Bueno, jóvenes, ¿qué dice su primer punto? Yo soy dueño de mi propia vida y un día daré cuentas a Dios. Esto lo deben de tener claro. Papás, necesitan enseñar a sus hijos que un día deben de rendir cuentas delante de Dios por sus vidas. No son dueños. La 2. ¿Qué dice, jóvenes? El número 2 que les di. Siempre tendré presente que los efectos de la caída están presentes en mi corazón. Que la maldad radica sutilmente en mi corazón. O sea, jóvenes, ¿están de acuerdo con eso? Siempre lo debes de tener presente. Papás, ustedes deben de decirle a sus hijos que deben entender los efectos de la caída y deben entender que de manera sutil esta maldad radica en sus corazones. ¿A qué nos lleva esto? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Si hay una maldad radicando en mí, yo lo entiendo. ¿Qué dice la 3? Jamás debo confiar en mí mismo, mi corazón es engañoso debido al pecado. Debemos enseñarle a nuestros hijos el peligro de confiar en sí mismos. Y ahí en la parte de los papás, ahí dice, debes enseñar a tus hijos esto. Papá, ¿lo tienes claro tú también? ¿Lo tienen claro, hermanos? ¿Tienen claro estas 3 cosas? La 4, ¿qué dice el 4? Dios es soberano y el único digno de que yo ponga mi confianza para mi salvación y para todo. Si todo asunto en Dios. Debemos animar a nuestros hijos a confiar en Dios, pues necesitan confiar en Él, no solo para su salvación, sino para todos los asuntos de su vida. La labor del papá es decirle, hijo, confía en Dios en toda tu vida diaria, en toda tu vida futura. Esa es una gran labor que los papás tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿verdad? Debemos animarlos a confiar en un Dios soberano, en que amen y deseen solo hacer su voluntad. ¿Cómo andan con esto, jóvenes? ¿Estás preocupado por tu futuro? ¿Puedes confiar en que Dios conoce tu futuro y que Él te suplirá lo que necesitas para cumplir su voluntad? ¿Puedes confiar en Dios en esto? Incluye escuela, pareja, relaciones, etc. Puedes confiar en Dios. ¿Cuál es el otro propósito? El principal enfoque de mi vida no es vivir para obedecer reglas de una religión, sino en conocer a Dios. Chicos, no queremos jóvenes bien portados en la iglesia. Queremos jóvenes que quieren conocer a Dios, que ese es su principal fin. Y ¿cómo lo voy a conocer si no leo la Biblia? ¿Cómo lo voy a conocer si no oro a Dios? ¿Cómo lo voy a conocer si no confío en Él? Hay una crisis en nuestros jóvenes que no leen su Biblia, que no están apagados en sus corazones porque no aman la palabra de Dios. Si tú dices, es que me gustaría ser apasionado, Jorge, en verdad quiero, pero pues no lees tu Biblia, no la lees no que la leas para cumplir con que la lees para conocer al Dios de la Biblia. Decir, ¿qué vi de Dios aquí hoy cuando leí este capítulo? Porque solamente cuando lo empieces a conocer te vas a enamorar de Él. Y la llama de Cristo va a encenderse en ti. No hay otro propósito mayor que el de conocer a Dios, chavos. Papás, enseñémosles a nuestros hijos que el conocer a Dios es el mayor propósito de sus vidas. ¿Qué más dice ahí? Conocer a Dios será mi única esperanza y hará la diferencia cuando tenga miedo, esté enojado, tenga dolor, cuando haya pecado, cuando alguien haya pecado contra mí. ¿Va a venir dolor? Sí. ¿Va a venir enojo? Sí. ¿Va a venir miedos a tu vida? Sí. Pero si conoces a Dios, va a ser tu ancla.
te vas a mantener firme. Va a cambiar la forma en que estás viendo las cosas. ¿Quiénes de los que estamos aquí no hemos experimentado eso? Cuando viene el temor y nos invade y la angustia, y de repente Dios viene a nuestro rescate. Sin Dios estamos perdidos en este mundo, nos vamos a deprimir, nos vamos a suicidar, vamos a cometer muchos errores. Tenlo claro, por favor. ¿Qué es el otro que sigue? Conocer a Dios será mi ancla cuando venga el huracán de la tentación, en la duda y deba tomar grandes decisiones. Conocer a Dios será mi ancla cuando venga el huracán de la tentación. ¿Qué más? De la duda y deba tomar grandes decisiones. Híjola, chavos, eso es para ustedes y para los papás. Enséñenle a sus hijos que cuando confían en el Señor va a ser su ancla en la tentación y en sus decisiones fuertes. ¿Se fijan que no le estamos diciendo, enseñen a sus hijos que se porten bien? ¿Va que no? Estamos hablando del corazón. ¿Qué es el otro que sigue? Jesús es el mayor tesoro que alguien pueda tener. Jamás estimaré algo creado como mejor que él. O sea, les estoy dando puntos, chicos. Miren, ¿cuál es la intención de haberles dado esas imágenes a los papás y a los hijos? Que de día en día o en alguna oportunidad la vuelvan a leer. Que cuando estén en una situación difícil, lean de nuevo eso y digo, esto es lo que tengo que tener claro en mí. Que los papás digan, ¿a qué le tengo que enseñar a mi hijo? Y que la vuelvan a leer esa imagen y digan, enfocarme en esto, ¿verdad? Se las di por eso, les di esa imagen para eso, muchachos. Los papás tenemos que enseñarles que Cristo no es una serie de reglas, es un tesoro hermoso, de gran valor para nosotros. Y nuestras vidas lo tienen que vivir. ¿Y qué otro viene ahí? Mi pecado tiene que ver con los afectos del corazón, ídolos, más que con las acciones externas. Lo que hacemos por fuera es una expresión de nuestros ídolos, ¿verdad? El pecado en sí no me asusta que tú hagas una cosa mala, ni me va a asustar que alguien haga una cosa mala, porque tiene que ver con el corazón. Y en el corazón hay un ídolo que motivó ese pecado. Joven, tenlo siempre presente. Todos tus pecados tienen un ídolo interno que te está alejando de Cristo. ¿Cuál es nuestra labor entonces? ¿Lo vamos a lograr a la perfección? No. Sí, no, de veras, el que diga aquí yo he mantenido a Cristo en el centro de mi vida a las 24 horas es un mentiroso. Pero chicos, todos los días tenemos que estar peleando con nuestros ídolos. Y luego, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tanto estás dependiendo de Dios entonces? ¿Qué tanto estás yendo en oración a decirle, Señor, he detectado este ídolo? No quiero que sea el primer lugar en mi vida. Te lo pongo en tus manos. Se siente feo lo que me está haciendo sentir este ídolo. ¿Se acuerdan lo que vimos la prédica pasada? Que nos jalan hacia donde quieren. Es horrible sentir angustia, es horrible sentir miedo. Pero nuestras rodillas deben de estar dobladas ante nuestro Dios y decirle, ayúdame, Señor. Si tú lo estás consintiendo, ese ídolo siempre, lo has hecho parte de tu vida, no vas a poder conocer a Dios. Y vas a estar viviendo en temor, en miedo y en insatisfacción. ¿Qué dice el otro punto? Tener clara la necesidad de vivir la vida diaria en arrepentimiento en mis y el corazón y de depositar mi fe en Jesús como la fuente de mi identidad, satisfacción y seguridad. O sea, muchos creen que arrepentirse y tener fe eso más cuando se convierte uno. Claro, pero no es el rito del cristianismo. El arrepentimiento y la fe es siempre, en todo tiempo. Y más, Señor, perdóname porque hice esto. Creo que la oración debe ser, Señor, perdóname porque mi motivación no es para darte gloria a ti. O sea, lo que hiciste, bueno, está mal, ¿verdad? Pero más bien tiene que ver con el pecado que traemos en nuestro corazón. Papás, enfoquen la crianza de esa manera. Si les enseñamos estos puntos a nuestros hijos desde pequeños, que el Espíritu Santo use tus consejos y un día ellos van a convertirse si Dios lo desea. Pero como papás no podemos perder la labor de enseñarle esto a nuestros hijos. Es vital para que nuestros hijos tengan una perspectiva de Dios correcta. ¿Sale? Entonces, jóvenes, espero que haya sido de bendición este tema de hoy. Y papás igual, ¿verdad?
Y de veras, comunidad, oremos por nuestros papás, oremos por nuestros jóvenes, oremos unos por otros. Necesitamos tanto descansar en Dios y confiar en Él. Déjenme hago una oración para terminar y con eso terminamos. Vamos a orar. Padre, la gloria es tuya.